Si estás en este vídeo es que estás indeciso entre comprarte un iPad de 9ª generación y un iPad de 10ª generación. ¡Ay! O el iPad de 10ª generación. Pensar que son dos iPads, que este se supone que es la renovación de este y son muy diferentes, ya que este es muy parecido al iPad Air en cuanto a por fuera y todo ello, pero al final hay mucha diferencia y obviamente también hay mucha diferencia en el precio. Pues bien, hoy os voy a hacer una comparación en todo exactamente igual para que vosotros mismos veáis las diferencias y podáis elegir con tranquilidad cuál de estos dos iPads es mejor para el uso que le queráis dar. Así que, como siempre, ya sabéis, soy Mayalen Yeo y empezamos vídeo. Muy bien, pues empezamos con, primero de todo, los precios. Los precios del iPad están en el iPad de 10ª generación, lo tenemos a 579 € y el de 9ª generación 429 €. Estéticamente, como podemos ver, las cámaras de atrás, como podemos ver, son muy diferentes. Destaca bastante esta, que sobresale bastante. Aquí tenemos 12 megapíxeles con vídeo 4K, 8 megapíxeles con 1080p. Estéticamente tenemos dos colores, el iPad de 9ª generación, y aquí lo tenemos en 4 colores. Obviamente la estructura no tiene nada que ver el uno que no el otro. Como podéis ver, aquí el iPad de 10ª generación ya viene con todos los marcos cuadrados, más rectos, estas líneas a las que estamos acostumbrados actualmente ya en las nuevas generaciones, y el iPad de 9ª generación sigue siendo un iPad con las líneas más redondeadas. Dicho esto, como podemos ver, aquí tenemos en los dos sitios tenemos un botón de desbloqueo en la parte de arriba, pero con la diferencia de que el iPad de 10ª generación, el botón de desbloqueo lleva el Touch ID, con lo cual es tan sencillo como poner la huella dactilar y a la hora de desbloquear va muy bien, porque por ejemplo, si yo lo tengo así recto, le doy a la parte de aquí así y se me desbloquea. Pero en cambio, si por ejemplo estoy de esta forma, pues lo mismo, simplemente pongo estas dos huellas dactilares y si lo tengo aquí es tan fácil como darle al dedo y que se me desbloquee. Dicho esto, en cambio en el de 9ª generación tenemos la gran diferencia de que, como ya sabemos, el botón de desbloqueo simplemente es para bloquear y desbloquear, y tenemos este gran marco, ya que lo que utilizamos es el Touch ID para desbloquearlo. Por otro lado tenemos aquí volumen, subir y bajar, y aquí igual, pero con la diferencia de que obviamente es mucho más delgadito, subir y bajar volumen igual que aquí. Y por el otro lado tenemos lo mismo, tenemos estas tres imanes que lo que hacen es que lo puedas combinar con cualquier teclado, con un teclado externo que te haga de funda y de teclado. Dicho esto, una de las cosas muy importantes que no se ven a simple vista, pero sí, sobre todo en el uso, se nota ya muchísimo, es los altavoces. Pensar que aquí en el iPad de 9ª generación tenemos unos altavoces aquí y nada más. En la parte de arriba no hay altavoces, cosa que en el iPad de 10ª generación tenemos altavoces estéreo, que quiere decir que tenemos por aquí y por aquí, y cuando estás viendo un vídeo, por ejemplo así, pues obviamente se nota porque el sonido sale por los dos lados, cosa que en el de 9ª generación no, en el de 9ª generación solo nos sale pues por este lado de aquí y ya está. Si estás viendo un vídeo así, te va a salir por aquí, y si lo estás viendo así, te va a salir por aquí, cosa que yo normalmente lo que hago con el iPad de 9ª generación es utilizar auriculares. Otra de las cosas también importantes es esto mismo que os decía de los auriculares. Mirar, aquí por ejemplo tenemos un jack de 3,5, que en el caso de que le queramos conectar unos auriculares, como serían por ejemplo unos de cable, en este caso estos, o otra cosa, como por ejemplo yo a veces le conecto la guitarra, pues por ejemplo podemos hacer así y tenemos nuestros auriculares, y es fácil si estamos en una biblioteca o en cualquier sitio que no queramos que se escuche mucho ruido. Y en cambio aquí no hay ningún jack de 3,5, digamos que hay menos botones, pero en cambio algo muy importante que tenemos aquí es el USB-C, que es algo súper importante, ya que en cambio aquí lo que tenemos es el Lightning.
¿Cuál es la diferencia y por qué digo que es muy importante? Por algo tan básico como esto. Esto es un adaptador, por ejemplo, de USB-A. Como veis, yo aquí ya tengo puesto un USB-A que, por ejemplo, es de mi teclado, ¿vale? Y yo, por ejemplo, pues aquí le puedo conectar a partir de aquí lo que quiera. ¿Qué significa esto? Pues que aquí podemos tener adaptadores de todo. En el caso de que queráis utilizar el de novena generación con un teclado externo, sí que es cierto que hay que hacerlo con un teclado que sea simplemente vía Bluetooth, que tenéis un vídeo de ello, por ejemplo, en mi canal, de cómo utilizo este iPad como ordenador, ¿no? Para trabajar. Pues bien, vamos a la hora de las pantallas. Hay un gran cambio de diferencia. Tenemos aquí una pantalla retina y aquí tenemos una Liquid Retina. Entonces hay bastante diferencia. Voy a desbloquear tanto un iPad como el otro para que veáis, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver la diferencia entre una pantalla y otra. Obviamente algo que también destaca mucho son no solo los bordes, sino es el tamaño de la pantalla. Aquí tenemos una 10,9 pulgadas y aquí tenemos un 10,2 pulgadas. Y como veis, pues bueno, si yo lo pongo, por ejemplo, justo aquí, justo debajo, pues veis esta diferencia que son como unos 3 centímetros, 2,5 más de pantalla hacia a lo largo. Y a la hora de, por ejemplo, si estás viendo algún vídeo o alguna película, pues sí que se nota. En cuanto a brillo, tenemos el mismo brillo, tenemos 500 nits de brillo y como veis, este es el brillo máximo de los dos, con lo cual en cuanto a brillo es exactamente lo mismo. En cuanto a capacidades, tenemos también las mismas capacidades, 64 GB o 256 GB. En tema capacidades, pues ahí es algo que tenéis que mirar vosotros mismos, depende de cómo lo vayas a utilizar, etcétera. En cuanto al Wi-Fi, aquí tenemos un Wi-Fi un poquito más rápido y que aquí, con lo cual si te vas a conectar por vía Wi-Fi, pues puedes notar quizá la diferencia, sobre todo si necesitas subir o descargar muchos archivos. En cuanto a la conectividad, pues cualquiera de los dos, por ejemplo, con los AirPods, simplemente veis, los acabo de abrir y los dos a la vez me lo han cogido, no hay ningún problema para ello, con lo cual esto es algo que la verdad que va muy bien, porque al final es lo que tiene el ecosistema de Apple, ¿no? Que pues va genial. Otra de las cosas para mí muy importantes, en cuanto siempre va junto al iPad, es el Apple Pencil. En este caso, yo tengo el Apple Pencil de primera generación, que como sabéis, si yo cojo y lo conecto aquí, se va a cargar, no funciona, y aquí en cambio sí funciona, con lo cual si en casa tenéis solo un Apple Pencil, que sepáis que cada vez que lo vais a usar con un iPad o con otro, lo tenéis que sincronizar, que es tan fácil como conectarlo aquí, darle a enlazar y ya está, nada más. Pero de aquí sale una de las mayores cosas, que es el tema de, en caso de lo que necesitamos es esto de aquí, que es el USB-C a Lightning. Veréis que lo tengo yo aquí guardado. Esto vale 10 euros, pero en el caso de que el Apple Pencil lo compréis a partir de ya, desde que salió esto ya te viene. En este caso, para enlazarlo, pues es muy fácil, simplemente tenemos que poner esto aquí, tenemos que poner el cable de USB-C aquí y la otra punta del cable USB-C justo aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿Cuál es para mí la parte mala? Esto, cuando se está cargando no lo puedes utilizar, o cuando lo tienes para enlazar. En este caso, como veis, ahora se está cargando. Para mi gusto, esto es una gran pena que no se pueda utilizar. Dicho esto, la fluidez con el Apple Pencil para mi gusto es realmente genial, como siempre. Obviamente, si comparamos con el Apple Pencil de segunda generación hay una diferencia, por supuesto, pero la verdad que yo siempre digo que, bueno, como veis, o sea, mirar, voy a escribir rápido mi nombre. Ya lo veis que realmente va muy fluido. Una de las cosas muy importantes también que yo sin duda destacaría de los dos es esto, que para tirar hacia atrás obviamente tienes que darle al botón, y aquí simplemente pues tienes que deslizar aquí y ya está. Con lo cual esto es más como los iPhone actuales y estos no. En cuanto a potencia, tenemos el chip A14 y el chip A13, que para que sepáis más o menos bien la comparación, sería el mismo chip que lleva el iPhone 11 y el mismo chip que lleva el iPhone 12. Por supuesto, este tiene más potencia que este. Esto es indudable, pero obviamente con los dos puedes hacer casi de todo, podríamos decir, ¿no? Tenéis también la review del iPad de novena generación en mi canal y podéis verlo también
también más a detalle si queréis saber sobre él, o sobre él que también tengo la review. En cuanto a, por ejemplo, abrir muchas aplicaciones, pues ahora mismo vamos a, ¿veis la rapidez que tiene uno y otro? ¿De acuerdo? Vamos a dejar esta aplicación en segundo plano para que vaya gastando, ¿de acuerdo? Vamos a abrir el Spotify a la vez. En este caso, mira, me ha cargado antes este. Vamos a abrir ahora el GoodNotes a la vez. Vale, como veis, más de lo mismo. Los dos son muy fluidos, tanto uno como el otro. Mirad. En cuanto a, por ejemplo, hacer multitasking, pues vamos a poner uno aquí y el otro aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a intentar hacer como un poco de multitasking. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir, por ejemplo, el GoodNotes, que aquí ya lo tengo yo abierto, ¿de acuerdo? Vamos a abrir este bloc de notas que yo ya tengo aquí abierto, ¿de acuerdo? Vamos a, en este caso, desde aquí voy a hacer así, voy a poner esto aquí y a la vez voy a poner también esto aquí, ¿de acuerdo? Y dejo ir y así lo tenemos. Dicho esto, voy a abrir aquí una de esto, voy a escribir lo mismo, tanto en uno como en otro, y aquí, como veis, tenemos exactamente para que veáis cómo se ve. Ahí, ahora, si lo hacemos así, si yo pongo aquí menos espacio, si pongo aquí menos espacio, si le doy más espacio o le doy más espacio aquí. Aquí obviamente puedo hacer el mismo zoom, ¿veis? Y aquí obviamente puedo hacer el mismo zoom, igual que aquí y igual que aquí. En cuanto a tema de escribir, obviamente, la verdad que va genial. En este caso tendremos aquí... Y en este caso aquí, una vez enlazado, ya está, yo ya lo puedo quitar y puedo utilizarlo con normalidad. Puedo coger aquí otro color y puedo escribir rápidamente. ¿De acuerdo? Para que veáis el tema de la capacidad, que eso sí, imagino que os interesa bastante. En cuanto a la capacidad, pues mirar, vamos a ir, ¿vale? Básicamente a ajustes, tanto uno como el otro. Los dos están con la misma capacidad, 64 gigas, en los dos modelos tengo, pero pensar que este yo lo llevo utilizando desde hace bastante tiempo, ¿de acuerdo? Con lo cual, y ahora vamos a ver realmente cómo están distribuidos. Está distribuido exactamente igual. Como veis, yo tengo la mitad de capacidad ya utilizada, tengo 39 gigas aquí, aquí tengo 33, pensar que aquí realmente, imaginar que esto es esto, ¿de acuerdo? Porque claro, aquí tengo algunas capacidades de más porque este lo llevo utilizando hace unas semanas y este lo llevo utilizando hace pues ya unos 3 meses, ¿de acuerdo? Con lo cual tengo más archivos aquí que aquí realmente. En cuanto a la batería, es algo que también os interesará, los dos tienen la misma batería, así que por eso no tenéis que tener pues ninguna preocupación. Y otra cosa más a añadir sería que, por ejemplo, la pantalla de, como os he comentado antes, del de 10ª generación es una pantalla Liquid Retina y diréis, ay, es la misma la iPad Air, de hecho tiene los mismos nits, que son 500 de nits, o sea, hasta arriba del todo, ¿de acuerdo? Con lo cual, mirar, voy a sacar el True Tone para que veáis, ¿vale? Con lo cual me diréis, ah, es la misma, ya que es lo mismo, por fuera es exactamente igual, pero no es la misma pantalla. Pensar que la pantalla del iPad Air, la diferencia que tiene con este, sí que los dos son Liquid Retina y esta es Retina solo, ¿de acuerdo? Pero la pantalla del iPad Air es una pantalla laminada. ¿Qué significa? No hay un espacio entre lo que es la pantalla y la pantalla de abajo, digamos el cristal y la pantalla, para que me entendáis. Entonces aquí hay como un pequeño espacio y por eso cuando tú, por ejemplo, utilizas el Apple Pencil suena de una forma diferente. ¿Qué significa? Que la pantalla del iPad Air obviamente es mejor porque está laminada, que como os comento directamente está junta. Otra cosa también importante es las cámaras. Aquí tenemos una cámara, de acuerdo, que está en el centro. Mirad, voy a abrir la cámara para que lo veáis, y aquí tenemos una cámara que está a un lado. Entonces, para que lo veáis, esto es como estoy yo grabando el vídeo, y mirar, veis, aquí está en el centro, cosa que es algo que se agradece bastante, y aquí veis, yo puedo pasar la mano por aquí, que
hasta que no la pase por aquí y entonces se nota. Pues como habéis visto, tenemos dos iPads que realmente de una generación a otra hay un salto bastante grande. Parece que no, a simples rasgos dices, bueno, es más o menos lo mismo, pero no. Hay muchas diferencias entre uno y otro. ¿Cuál es mejor para uno y cuál es mejor para otro? Todo depende de para lo que lo vayas a utilizar. Yo en mi caso, por ejemplo, ahora porque llevo un tiempo probando el iPad de 10ª generación para vosotros, para el canal, pero yo utilizo el iPad de 9ª generación y obviamente también os dejaré la review de él, os dejaré la review de los dos iPads para que veáis que realmente los dos son grandes iPads. Obviamente todo depende del uso que le queráis dar y también otra cosa es la estética, si os gusta más uno que otro y también si queréis pagar esa diferencia que hay entre uno y otro. Ahí os lo dejo, espero que os haya gustado, realmente que os haya servido de muchísima ayuda este review. Por supuesto, darle un super like si te ha gustado para valorar todo el trabajo que hay detrás y siempre puedes suscribirte porque ya lo sabes, es gratis. Dicho esto, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao.